Bueno, la vez pasada, estuvimos viendo una posible aplicación de la microeconomía, de la cual se deriva toda la teoría de portafolio moderna, digamos, cómo se construyen portafolios de inversión, cómo se construyen portafolios óptimos, y estuvimos un poquito como mirando cómo es la secuencia, lo volvimos casi que una recetica de cocina, a ver cómo puede uno construir un portafolio óptimo, que en esencia es un problema micro, es un problema de optimización como el que ustedes ven en clase de micro, pero aplicado a un tema financiero. Lo que quiero mostrarles hoy es otra aplicación de la microeconomía, esta vez para el diseño de sistemas de transporte y la estructuración financiera más importante aún de un sistema de transporte. Les voy a mostrar eso porque yo manejé este proyecto durante un tiempo, entonces lo conozco muy bien y lo que voy a tratar de hacer es aterrizarlo a otra aplicación micro. Lo primero que uno tiene que hacer cuando diseña un sistema de transporte masivo, es entender muy bien dónde está la demanda de ese sistema. De alguna manera uno tiene que, hay dos formas de diseñar transportes masivos. Uno, el caso Bogotá, por donde ya nos llegó el agua al cuello y nos toca resolver un problema que se vuelve de movilidad. En otras ciudades del mundo donde hay más avance en el desarrollo de sistemas de transporte masivo, los sistemas de transporte masivo se pueden hacer por sitios en donde no hay demanda, pero uno espera que el sistema de transporte genere su propia demanda. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha ido a Washington y ha visto el metro de Washington tiene una línea nueva que va hacia el noreste. Y esa línea nueva, que fue construida hace unos 15 años más o menos, ha empezado a generar un desarrollo muy importante inmobiliario hacia el noreste, y específicamente en cercanías a las estaciones. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. El noreste de Washington era muy inseguro, era una zona de guetos, muy peligrosa, la policía casi que no entraba a esas zonas y tal. Y a partir del diseño de esa línea de metro, no solamente se ha vuelto más seguro, sino que además se ha adquirido un estatus distinto, la tierra alrededor de las estaciones de esa línea, al punto que ya en ciertos puntos se están desarrollando sitios de comercio de gama alta, oficinas de gama alta, vivienda de gama alta, y eso ha generado un cambio radical en la trama urbana de esa zona. Entonces, son dos formas de hacerlo. Una, donde uno quiere generar una demanda, otra, donde uno tiene que atender una demanda actual. Este es el plano de Bogotá, norte arriba. Los cerros están aquí a la derecha. Y en este plano se observan tres cuestiones básicamente. Uno, la ubicación de los negocios de las empresas medianas en Bogotá, las empresas grandes y esta zona este mapa de colores azules muestra la generación de empleo en Bogotá. Entonces fíjense una cosa bien interesante, Bogotá se ve como una ciudad, Bogotá se ve como una ciudad, se parece mucho a una ciudad europea, que tiene un centro muy fuerte y una periferia que alimenta ese centro en términos, por ejemplo, de tráfico de personas. Si las empresas están ubicadas en la zona oriental de Bogotá, pues evidentemente ahí se va a ubicar el empleo. Eso no tiene uno que ser experto en nada. Entonces fíjense cómo las empresas se han ubicado sobre el borde oriental, ¿cierto? Y sobre la 26, sobre el eje de la 26. Hace 60 o 70 años se diseñó la 26, la diseñó Le Corbusier, que es un arquitecto internacionalmente famoso.
y el desarrollo de Le Corbusier era a largo plazo. Y él, la apuesta de él era que efectivamente el eje de la 26 se iba a desarrollar. Y se desarrolló. 5 o 6 décadas adelante se desarrolló. Y por eso es que uno ve esta especie de chulo, digo yo, es como un chulito. ¿Listo? Entonces esta es la parte, igual, esta es la parte de la 26 y esta es la parte de la séptima. El empleo, no sorprendente, se ubica mayoritariamente ahí. ¿Sí? Entonces en el centro de Bogotá, en el centro expandido de Bogotá, digámoslo así, se concentra la mayor parte de intención de viajes en transporte público. ¿Sí? Entonces la gente, y fíjense lo que pasa, este es un plano que es muy bonito, que muestra dónde vive la gente y dónde se originan los viajes, mayoritariamente en el occidente, y a dónde llega la gente, dónde tienen destino esos viajes, mayoritariamente en el oriente. ¿Sí? Cada bolita corresponde a un destino y el radio de la boleta corresponde al número de viajes en transporte público que llegan a ese destino. Esa es la forma en que construimos estas gráficas. Entonces la gente vive mayoritariamente en el occidente, ¿cierto? Y trabaja o estudia en el oriente, ¿verdad? Esta es la zona de Suba, esta es la zona de Engativá, Fontibón, esta es la zona de Kennedy, Bosa, por aquí está Soacha, y por acá está Usme. Estas gráficas las tengo de 2008, pero cuando uno mira las gráficas calculadas a 2012, que salieron hace relativamente poco, hay unas bolas grandísimas aquí de generación de viajes en el occidente, en el suroccidente, en Soacha. Cuando uno proyecta además hay técnicas de proyección de estas cosas a 2020, y la razón de eso es que en Soacha han dado un montón de licencias de construcción, las últimas administraciones, y hay un montón de gente hay un montón de construcción que se está llevando a cabo allá, y hay un montón de gente que se está empezando a ubicar en esa zona. Entonces eso le genera a Bogotá un crecimiento muy fuerte de la demanda de transporte público acá. Y todo el mundo viene, y esto sí no cambia, independientemente de qué tanto construyamos en el occidente, el centro de Bogotá es el mayor atractor de viajes en transporte público. Si alguien tiene una pregunta, cualquier cosa me interrumpe. Entonces, fíjense esto. En esta bola más o menos está, este círculo amarillo, más o menos abarca una zona es una zona un poquito más grande que el área de Manhattan, en Nueva York. Estamos hablando de tal vez unos 22 kilómetros cuadrados, que van como desde la calle Cero, digámoslo, ¿sí? O el Palacio Nariño, más o menos, hasta la 127, incluso 134, entre la NQS y los cerros, ¿listo? Más o menos. Esa zona, en el 2018, las estimaciones indican que va a recibir más de 2,5 millones de viajes diarios en transporte público. Esa cifra después fue revisada y creo que llegó casi a 3. Entonces hay 3 millones de personas que entran al centro en la mañana y evidentemente salen en la tarde. ¿Sí? Entonces, esto es micro 1. Cuando ustedes resuelven un problema de micro, ustedes resuelven un problema de optimización en donde dicen, tengo una función de utilidad que típicamente depende del consumo, ¿cierto? A veces depende de más cosas, pero en el caso más sencillo depende del consumo y está sujeto a una restricción presupuestal, ¿verdad? Una restricción presupuestal que depende
del ingreso, de la asignación inicial de la persona o el ingreso laboral en un caso un poquito más sofisticado. El ingreso laboral de las personas en Bogotá depende de la capacidad que tengan de viajar a este centro expandido. Por eso esto se vuelve un problema económico muy serio, ¿sí? Se vuelve un problema económico muy, muy delicado. Y entonces, por eso es que uno ve que Transmilenio está colapsado por la Caracas. Está muy toteado. Ustedes lo sufrirán, muchos de ustedes. Está muy toteado. Claro, porque Transmilenio de la Caracas fue construido para atender una demanda de 28.000 pasajeros en hora pico. 28.000. Que en un caso extremo debería alcanzar a transportar más o menos bien unos 32.000, 35.000 pasajeros en hora pico. Y adivinen cuánto está transportando. 43.000. Está transportando 43.000 pasajeros en hora pico. Entonces eso tiene absolutamente toteado el sistema. Y fíjense cómo son los políticos. Los políticos son terribles. Los políticos son muy torpes y muy son muy son muy propensos a presiones económicas, obviamente, y desvían la atención de la gente con propuestas extrañas. Cuando empezó cuando empezó la campaña por la alcaldía anterior, la alcaldía que ganó Petro, varios de los candidatos que estaban en ese momento promovían la construcción de líneas de Transmilenio en el occidente. Entonces decía, no, es que hay que hacer Transmilenio Boyacá, y otro decía, no, es que hay que hacer Transmilenio por la 68, y otro decía, no, es que hay que hacer metro por la Boyacá. Gina Parodi decía eso, David Luna decía eso, Carlos Fernando Galán decía eso. Tal vez Carlos Fernando Galán no era el más digamos, inclinado a esa idea. Y Petro decía, no, lo que hay que hacer es metro por el oriente, pero hay que hacerlo por la Caracas. Entonces, ahorita vamos a ver quién tenía razón y quién no. Pero piensen ustedes en lo siguiente: si yo hago una infraestructura de transporte que va en sentido norte-sur por el occidente, ¿a quién atiendo de estas personas que se mueven para el centro? ¿Ah? A nadie. Porque es que nadie, o sea, el que vive en Suba no trabaja en Soacha, y el que vive en Soacha no trabaja en Fontibón. ¿Sí? Esta zona de atracción de viajes muestra el patrón de viajes en transporte público. Entonces, lo que había que hacer necesariamente era reforzar el esquema de transporte ahí. Miren lo que pasa un poquito para ilustrar el tema. Esa zona del oriente de Bogotá tiene la más alta tasa de motorización de la ciudad. Estas son las tasas de motorización. Obviamente Teusaquillo, Chapinero y Usaquén son las que más número de vehículos privados tienen. Eso genera un problema de movilidad tremendo. Las velocidades promedio del transporte público en Bogotá, en el borde oriental, están alrededor de los 10, 15 kilómetros por hora promedio día, en tanto que las del occidente son casi el doble, ¿cierto? Entonces cuando a mí me decían, no, es que se necesita Transmilenio por la 68, yo decía, ¿para qué? ¿Que necesita Transmilenio Boyacá? ¿Para qué? O sea, estos son datos además oficiales. Mire, están. Uno va en transporte público al doble velocidad en el borde occidental que en el borde oriental. El borde oriental claramente tiene la peor movilidad. Y además, por la forma en que se desarrolló nuestra ciudad, esto es absolutamente accidente histórico, las calles del borde oriental de Bogotá son las más angostas. Las calles de la parte occidental de Bogotá son más anchas. Si uno mira, la 68 es amplia, la Boyacá es amplia, la Cali es amplia, bueno, algunos tramos es como medio angosta, pero
pero en otros más o menos amplia. En cambio, en el borde oriental todas tienen 10, 15 metros en promedio de ancho. Y miren lo que pasa con el sistema troncal de buses. Para hacer un sistema de Transmilenio, esta es la estación, ¿cierto? Con sobrepaso, ¿cierto? De 2 carriles. Yo necesito 33 metros más o menos entre 30 y 33 metros de ancho de calzada, o sea, del ancho de la calle. Entonces yo pregunto, ¿cómo hace uno Transmilenio por la 11? ¿Quién se le ocurre? O expropiamos el Andino, que sale súper barato, y expropiamos todos los edificios sobre la 11 que están al lado del... Sale súper barato, sale a 15 millones de pesos metro cuadrado, más o menos, ¿cierto? Entonces evidentemente este sistema no es un sistema aplicable, y eso es conocido en el mundo, no es un sistema aplicable para anchos de vía angostos, ¿sí? Yo conozco una persona muy cercana a Enrique Peñalosa que es experto en transporte, que alguna vez osó proponer, lo hizo públicamente, hay declaraciones de él por ahí, además trabaja en Washington, es un colombiano, es muy reconocido en temas de transporte masivo, y él decía que lo que había que hacer en Bogotá era troncalizar todas las calles del oriente, sin carros. No se permiten carros en el oriente, solamente sistema troncal de Transmilenio. Es como que la gente lo miraba y le decía, pues, ¿y entonces qué hacemos con todos los carros? Los quemamos, los va a chatarrizar el Estado, nos va a comprar a todos los colombianos, los bogotanos. O sea, ¿cómo hacemos? Claramente el transporte individual en carro es el menos amigable, el menos deseable, pero los carros existen, eso sí, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, y cada vez venden más carros. Entonces evidentemente la solución no es meter a la cárcel a todo el que tenga un carro, porque no tiene ningún sentido. La solución es hacer sistemas de transporte masivo subterráneos, como existen en las ciudades más desarrolladas del mundo, ¿sí? Entonces, fíjense el problema cómo se va desenmarañando. 3 argumentos sencillitos por los cuales Bogotá necesita un metro. El nivel de servicio del transporte público en Bogotá, sobre todo en el borde oriental, es muy precario. La velocidad promedio, que es un elemento esencial en el nivel de servicio, es dramáticamente baja. Y la configuración urbana de la ciudad requiere una solución de este tipo, pero además subterránea, porque muchos defensores de la infraestructura metro decían, hagamos un metro, pero no subterráneo, hagamos un metro en monorriel, como hay en tantas ciudades en el mundo. No cabe tampoco, pasaría igual. Haríamos una cosa así, un monorriel que más o menos abarcaría toda la 11, por ejemplo, si lo quisiéramos meter por la 11. Y entonces el metro pasaría arrasándole las ventanas de los edificios de los lados, y imagínense la destrucción de valor que habría para esa zona. Chévere uno con un metro pasándole aquí al ladito de la oreja todos los días, cada 3 o 4 minutos. Entonces obviamente no se puede hacer un metro de superficie, hay que hacer un metro subterráneo, y el metro subterráneo es más costoso, eso sí, pues no hay nada que hacer. Bueno, entonces Bogotá contrató a unos señores para que diseñaran una red de metro. Esos señores es un consorcio español que ha hecho como 1.600 kilómetros de metro subterráneo en el mundo, en todas partes. Entonces ellos diseñaron una red de metro que era la siguiente: una primera línea que iba por el borde oriental de Bogotá, ¿cierto? Desde la calle 170 hasta Kennedy, en el occidente. Ese fue
ese fue, digamos, el tramo que ellos encontraron más cargado. Entonces dijeron, vamos a hacer una primera línea por ahí. Una segunda línea que debería ser por el occidente, pero bien por el occidente, que se vuelve el alimentador de las troncales de Transmilenio. En negro pinté las troncales de Transmilenio. Esta es la troncal de Transmilenio Suba, esta es la de la 80, esta es la de la 26, esta es la de las Américas, esta es la NQS y esta es la Caracas Sur y esta es la 10ª, que fue la más recientemente construida. Fíjense que la red de Transmilenio fue pensada de una manera muy buena, muy inteligente. La red de Transmilenio lleva a la gente al oriente por la mañana y al revés por la tarde. Lo que pasa es que se subestimó la demanda en el oriente. ¿Sí? Se subestimó la demanda en el oriente. Entonces una línea de metro por el occidente, subterránea, en algunos tramos podría ser incluso de superficie porque por ahí la trama urbana lo permite, se vuelve el gran alimentador de estas líneas de Transmilenio. O sea, las líneas de Transmilenio probablemente se cargarían mucho con esa línea de occidente para poder empezar a llevar gente en dirección oriente. La tercera en importancia era esta de Boyacá y la cuarta de la 68. Entonces, cuando uno piensa en una red de metro que es complementaria a la red de Transmilenio y viceversa, lo que uno genera es una capilaridad muy buena para que la gente tome el sistema indistintamente de si sea metro o sea Transmilenio, de tal manera que escoja la mejor manera, la manera más eficiente de ir de un punto X a un punto Y. Por ejemplo, hoy en día, si yo estoy en Suba y quiero ir al aeropuerto, que es este, ¿cierto? Pues no cojo Transmilenio, porque hago una vuelta que es ridícula. Toca irme en Transmilenio hasta la Caracas, no sé qué, nada, y después bajarme aquí por la 26. ¿Sí? Con la claridad de que todavía no llega Transmilenio al aeropuerto. Transmilenio 26 terminó como a 1 kilómetro o 2 del aeropuerto. Entonces, pero supongamos que llegara hasta allá. Pero si existiera una línea como esta línea morada, entonces yo cojo un pedacito de Transmilenio 80, cojo la línea morada, luego cojo la 26 y llego. ¿Sí? Son 3 paradas. Es como una red de metro, solo que hay una parte de esa red de metro que no rueda sobre rieles, sino rueda sobre llantas. Igual, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo que sí es claro es que el orden de prioridad sí es muy importante. Evidentemente, si lo que uno quiere es mejorar el problema micro de una persona, lo tiene que hacer sobre la base de generar una mayor dinámica de transporte en términos de velocidad y nivel de servicio de transporte en el borde oriental de Bogotá. ¿Cómo mide uno eso? Eso es un problema micro. Es un problema micro que resuelven los ingenieros de transporte. Entonces los ingenieros de transporte diseñan sistemas de transporte a partir de los ahorros en tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la premisa? Que si yo vivo o trabajo más cerca a un sistema de transporte masivo, ¿cierto? Como este, pues gasto menos tiempo trasladándome, ¿cierto? Ese ahorro en tiempo se puede traducir en plata. Y así lo hacen. Cuando uno diseña un sistema de transporte masivo, uno hace un análisis costo-beneficio. Y entonces dentro de los beneficios que estima y calcula, uno estima cuánta plata representa el ahorro en tiempo de la gente que toma esta línea. Es un problema súper complejo de ingeniería que tiene un gran contenido de economía, pero está definido así. Si yo sé, porque en estas encuestas, recuerden, cuánta gente más o menos arranca aquí, cuánta gente termina acá, ¿cierto? Yo puedo estimar cuánto tiempo ahorra la gente que va a venir acá, porque voy a suponer que la movilidad en el borde oriental y en general en todo el sistema va a ser mejor, ¿cierto?
y por ende yo puedo ponerle plata a esto. Yo puedo decir, a mí la línea de metro me cuesta 2.000 millones de dólares y los ahorros en tiempo me dan tanto. Y el impacto ambiental por tener más gente rodando en el sistema de transporte masivo, porque obviamente es más eficiente que el vehículo privado. Entonces dejo de emitir gases a la atmósfera, eso se estima en tanto, y yo puedo además estimar cuál es el impacto en valorización predial de toda esta zona, y eso me da tanto, y cuando yo sumo eso, llego con mucha facilidad a justificar que el proyecto se paga desde esa óptica de costo-beneficio. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es un problema conceptualmente más sencillo de lo que uno piensa, pero llevarlo a cabo, digamos, desarrollarlo es bien complejo. Entonces yo mido los ahorros en tiempo, mido el impacto ambiental positivo, mido el impacto predial, y todas esas cosas me deben sumar, deben generar un mayor beneficio que el costo asociado a la construcción de la línea. Entonces, miren una claridad que debo hacer aquí. Cuando yo mido los ahorros en tiempo y yo los traduzco en plata, esa plata, esos ahorros en tiempo se traducen en mayor valor del suelo alrededor de las estaciones. Eso es obvio. Si yo vivo a 3 cuadras de una estación y trabajo a 1 cuadra de otra estación, me voy a ahorrar un poco de tiempo, ¿cierto? En mi traslado, versus el estado en que no hubiera ese metro, que tendría que coger 2 busetas, un taxi, no sé. Entonces, mi predio donde yo vivo se valoriza igual que el predio donde yo trabajo. Entonces, las estaciones de metro empiezan a valorizarse y la ciudad empieza a verticalizarse encima de ellas. Por eso es que uno ve, no sé si ustedes han visto fotos aéreas de una ciudad grande que tenga red de metro, Nueva York o, para el efecto, Curitiba, donde nació el sistema Transmilenio. Si uno mira Curitiba, si este cuadradito es un corte transversal de la línea de Transmilenio, que es donde nació ya el sistema, un sistema de tránsito de buses de carril exclusivo, al lado de esto se han desarrollado un montón de edificios, porque como la tierra vale más, entonces el incentivo para los constructores es verticalizar la ciudad en esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre típicamente con una línea de metro de estas? Que en 20 años o en 30 años genera una columna de edificios al lado y lado, porque la tierra vale más ahí. Entonces, para que sea rentable para un constructor, tiene que hacer unos edificios en mayor altura, pero además eso genera mayor demanda para la línea de metro. Entonces, si se dan cuenta cómo funciona este tema a largo plazo, yo podría echarme una línea de metro por donde quiera, y por ahí voy a generar tráfico eventualmente. Lo voy a generar, ¿sí? Y esa generación de tráfico va a hacer verticalizar la ciudad, pero esa verticalización de la ciudad en esos puntos va a generar mayor demanda de transporte. Entonces, una cosa que nosotros teníamos estimado, pero jamás decíamos públicamente, porque era un rollo político, mejor dicho, imposible de sostener, es que la segunda línea de metro de Bogotá realmente no debería ser esta línea morada, sino debería ser otra línea paralela a la primera por el oriente. Porque es tal la demanda en el bloque oriental que no hay manera de satisfacerla con solamente una línea de metro más Transmilenio Caracas más Transmilenio Séptima. Supongamos que
vamos a hacer Transmilenio por la séptima, o tren ligero, o alguna vaina, algo. Supongamos que tenemos Transmilenio Caracas, y supongamos que tenemos una línea de metro. No dan los tres para sostener una demanda a 2025 de transporte en Bogotá. Entonces habría que hacer otra línea de metro. Y eso no es extraño. Nueva York, por ejemplo, en el borde oriental de Manhattan, hay 3 líneas de metro que pasan por Lexington, por la cuarta, que son la línea 4, la línea 5 y la línea 6. Esas líneas mueven diariamente 1.800.000 pasajeros. Esta línea no sería suficiente. Si uno mira, si uno se para que ustedes se hagan una idea, más o menos en la zona de mayor tráfico o de mayor demanda de transporte, uno para hacer el análisis de la demanda de transporte, uno parte esto en bloques. Entonces, si uno cogiera el borde oriental de Bogotá entre la quinta, carrera quinta y la carrera 17, entre la 0 y la 134, digamos, el punto de mayor tráfico es aquí, es la 85, pues entre la 85 y la 100. En esa zona, en hora pico, las demandas de transporte ascienden a 120.000 pasajeros hora. 120.000 pasajeros hora en hora pico. En hora pico de la mañana, 120.000 pasajeros hora. Transmilenio toteado carga 43.000, o sea, nos faltan 80. Un metro muy cargado, carga 80. Y Transmilenio séptima, cualquier cosa que hagamos ahí por la configuración que tendría, no pondría más de 10-15.000 pasajeros hora pico. O sea que estamos hablando de demandas hoy de 120.000 frente a una infraestructura que en total, sin estar construida, podría cargar por ahí 130.000. Entonces el crecimiento esperado de la ciudad en esos puntos claramente no se sostiene sobre esas 3 infraestructuras. Tendríamos que construir otra línea de metro muy rápidamente en el borde oriental. Entonces, fíjense cómo se va, cómo el problema es un problema que tiene como una circularidad y una retroalimentación. Este es como el primer tramo de la primera línea que estaba previsto. Petro cometió un error estratégico, y es que él dijo: no, yo no puedo hacer el borde oriental de la línea de metro. El borde oriental de la línea de metro valía unos 2.000 millones de dólares, la línea completa valía unos 3.000 millones de dólares. Entonces la propuesta, digamos, de los técnicos era: hagan primero esta línea hasta la 170 para que puedan resolver el problema de transporte de corto plazo del borde oriental, y dejen el segundo tramo para hacerlo enseguida de terminar la primera. Pero Petro dijo: no, yo no puedo hacer eso. Yo le prometí metro a los bogotanos hasta Suba, entonces yo voy a hacer una herradura, voy a hacer una línea de metro por acá, y entonces el metro va a salir de aquí de Kennedy y va a llegar a Suba, porque ahí es donde están mis votantes. Entonces la respuesta nuestra fue: pues la 80 todavía tiene capacidad excedente en Transmilenio, entonces pues sería inútil hacer una línea de metro por allá, porque no tendría la carga que tiene hoy. Esos recursos estarían mejor invertidos si se concentraran en el borde oriental. Y pues aquí sí hay una demanda que justifica un metro, pero lo más importante es este pedazo aquí. Entonces él dijo: está bien, entonces no voy a Suba. Además había un problema con la Procuraduría, porque esto ya estaba diseñado y él no podía llegar sobre la base de una propuesta política, digamos, tirar a la basura 11 millones de dólares de estudios técnicos sobre el trazado de metro. Entonces le dijeron: sale investigado por la Procuraduría. Entonces dijo: listo, está bien, entonces voy a hacer solamente la línea desde Kennedy hasta la 127. Seguro muchos de ustedes han ido a la 127 con novena. ¿Qué hay ahí?
Sí. Eso ahí hay terrenos disponibles como para un lote de 20 hectáreas para hacer un patio taller para el metro, para todos los trenes. No hay. Entonces, nosotros nos hicimos unos cálculos para comer. Ya elegido Petro, le dijimos, no corte la línea de metro ahí, pues porque ahí tiene que poner unos patio talleres y esos patio talleres le cuestan 400.000 millones de pesos hacerlos ahí. Porque tendría que expropiar un montón de cosas que hay alrededor para poderlo hacer. Se mantuvo en su idea y dijo, a mí no me importa, yo expropio el que tenga que expropiar, tal. Entonces dijimos, bueno, listo. Sería el patio taller más caro de la historia del mundo porque valdría 200 millones de dólares. 200 millones de dólares en un área de 20 hectáreas para parquear unos trenes, literalmente, para que les hagan mantenimiento y tal. En la 170 sí hay. Es más, el distrito no tiene que comprar nada, tiene un lote ya grandísimo, que es donde supuestamente iba a ser el portal del sur, el portal del norte, perdón. Sí, como la zona de buses intermunicipales. Entonces, Bogotá ya tiene un lote ahí bastante grande donde puede poner sus trenes. No tenía que comprar nada. Entonces, relativamente poco porque esta línea va en superficie, porque ahí en la novena se puede hacer en superficie. Lo que habíamos propuesto inicialmente era hacerla semienterrada, que es un poco más barato que hacerla en túnel y eventualmente se puede tapar. Y en muchas partes del mundo se ha hecho así. Se hace como una especie de hueco por donde va el metro, eso aísla un poco el ruido de la superficie afuera y luego con el tiempo cuando se tienen los recursos se tapa y se hace un parque lineal encima. Entonces esto se hubiera claro, y entonces eso lo que hace es que vuelve eso un sitio de una valorización brutal porque tiene una línea de metro debajo y tiene un parque lineal encima, entonces todas estas zonas aledañas por encima y por debajo se valorizan muchísimo. Entonces, finalmente Petro cortó la 127. En algún momento hacer el metro yo alguna vez me reuní con él para explicarle pues todo el proyecto y en algún momento dudó de la línea de Oriente y él decía, es que yo no le puedo hacer una línea de transporte masivo a los ricos, porque eso riñe con mi propuesta de campaña. Yo lo que quiero es ayudarle a los pobres. Y yo le decía, mire, ¿quiere que le diga? Esta es la línea del empleo. Esta es la línea de transporte del empleo. La empleada de mi casa vive en Soacha y dura 3 horas metida en un bus por la mañana y 3 horas metida en un bus en la tarde. Y eso para mí es una cosa como sobrecogedora. Yo digo, o sea, esta pobre mujer, hay que hacer algo. Entonces, imagínense una persona que puede coger un alimentador que la lleva a la estación de Kennedy o una alternativa que se pensó por el crecimiento de Soacha, que era llevar la línea desde Kennedy hasta Soacha, hasta Ciudad Verde, y coger ahí una línea de metro que en 50 minutos la tiene en el borde oriental acá. O sea, eso es un impacto de vida dramático. Entonces, finalmente, y adicionalmente, el otro argumento es que esa valorización que genera la línea en el borde oriental genera un montón de recaudo de impuestos que se pueden invertir en mayor desarrollo de transporte masivo o en obras sociales. Entonces yo le decía a Petro, si usted resuelve ese problema del empleo y por esa vía también genera un montón de recaudo de impuestos, esa plata después se puede invertir socialmente o invertir en mayor transporte masivo. Y eso lo compró. Por eso, digamos, él finalmente optó por la línea oriental, pero pues terminando en la 127, que es un error.
los señores que están diseñando ahorita les hablo un poquito de la fase de diseño, los señores que están diseñando esta otra línea de metro, con seguridad van a recomendar llevarlo a la 170. Pues porque no, pues no tiene uno que ser experto en nada para entenderlo, o sea, es un puro problema de dónde demonios pongo, parqueo unos trenes en 20 hectáreas en la 117 con novena, no hay espacio. hay que evidentemente llevarlo más, hay que llevarlo al norte donde existe demanda. Si ustedes ven allá había un montón de círculos, y además hay espacio. Entonces, este es otro problema micro. Problema micro de cómo la demanda de transporte en un punto verticaliza la ciudad, y esa verticalización de la ciudad se generan oportunidades de extracción de ingresos. Esto ya es un problema micro tributario, bien interesante. Entonces, este es el corte de la línea en la calle 42 con carrera 13. Esa estación la bautizamos la Gran Colombia, porque ahí hay una universidad que se llama la Gran Colombia. Y yo en algún momento llevé esta misma presentación a la piloto, y entonces levantó alguien la mano de la piloto y dijo, ¿por qué no la piloto? La piloto queda al otro lado. Entonces, la respuesta fue efectivamente, sí, señor, tiene toda la razón. Es más, deberíamos hacer una subasta para ver quién quiere el nombre de esa estación, porque esa plática que va a pagar el que quiere el nombre de su estación sirve para financiar la infraestructura. Y en el mundo pasa así. Estación Bloomingdale's en Nueva York, hay que pagar, porque obviamente llamar así la estación para saber que uno se para ahí y la gente se baja a comprar en ese almacén, eso es publicidad. Eso es publicidad, eso no hay que ser tampoco experto en marketing, eso es publicidad y eso se cobra. De hecho, en el mundo pasa que las grandes superficies lo que hacen es pagarle a los metros para que los dejen conectar salidas que llevan a los grandes almacenes. ¿Sí? Entonces, uno de pronto se baja en una estación en Nueva York o en Boston y entonces se va a Filings. Esa derivación que lo lleva a una Filings derechito, la Filings se lo paga al metro porque es una forma de llevar demanda para su almacén. La gente dice, uy, perfecto, yo voy a esa estación, me bajo, hago mi compra en Filings, vuelvo y me monto en el metro y sigo para mi casa. No tengo que salir de la red prácticamente. Y en Asia todos los metros se han hecho así, son más recientes y digamos los primeros metros se construyeron la primera línea de metro es de 1860 tal vez, que fue la línea de Londres. Y luego se construyó en Nueva York y luego en Boston, Buenos Aires, fue como la cuarta línea de metro del mundo. Entonces esos primeros metros eran más sistemas de transporte, más que ejes urbanísticos. Hoy en día la teoría incluso se ha desarrollado alrededor de la idea de que uno tiene que hacer es un eje urbanístico, y por eso lo que se dice hoy en día es que las ciudades se construyen alrededor de sus sistemas de metro y no al revés. Entonces en Asia esto es potentísimo. El metro de Hong Kong, para que ustedes se hagan una idea, es el campeón en esto. El 58% de los ingresos operacionales del metro de Hong Kong vienen de rentas inmobiliarias. O sea, el metro de Hong Kong es una gran inmobiliaria que opera una red de metro. Eso es una maravilla porque encima de las estaciones hay grandes complejos comerciales, de oficinas, de vivienda, y todas esas rentas que se generan pagan la expansión de la infraestructura y el mantenimiento y todo eso. Entonces se vuelve un tema muy potente. Entonces, este corte transversal, que esa escala y que es preciso en lo que está pintado ahí, muestra las oportunidades de verticalización que tendría la ciudad en esos puntos. Unos ejemplos de verticalización. Entonces, si nosotros, por ejemplo, este edificio, aquí donde está este edificio azul o este edificio azul, hay hoy en día unas casas
bajitas o unas edificaciones de un par de pisos, máximo 3 pisos. Y la idea es hacer operaciones inmobiliarias en esa zona, en todos esos sitios, verticales, en uno de dos esquemas. Un esquema posible es que, mejor dicho, en el mundo se han desarrollado un par de modelos posibles. El modelo americano es un modelo que estima los mayores recaudos de impuestos futuros por efecto de la verticalización y ofrece unos descuentos tributarios a grandes constructores para que desarrollen en esos sitios sus edificios. Entonces, por decir algo, yo estimo que en este edificio en 30 años puedo recoger tanto impuesto predial. Se me multiplica el recaudo de impuesto predial porque yo cambio una casita de 2 pisos por un edificio de 10 o de 15, que además cambia de estrato inmediatamente porque se vuelve un espacio comercial más valioso, entonces lo subo de tasa. Yo me echo un ejercicio de estructuración financiera y miro cuál es el mayor recaudo de impuestos en ese caso. Y me voy donde el constructor y le digo, señor constructor, vamos a hacer una cosa, pague con 20% de descuento o 25% de descuento todos esos flujos futuros de impuestos de aquí al 2030 o al 2050, lo que sea. Y el constructor, que es grande y que tiene acceso al mercado de capitales y a mercados financieros, dice, uy, buenísimo, vamos a ahorrar ese 25%, entonces descuenta, eso, le vende ese proyecto a un inversionista y ese inversionista le da esa plata para ganarse ese descuento y con esa plata se construye parte de la línea. No he empezado a hacer la línea, estoy en plan de construirla, pero le digo a ese constructor, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer una línea de metro acá y usted puede desarrollar ese lote. Entonces, coja ese lote, constrúyalo, deme una plata, además de lo que le cuesta construir la plata en términos de los flujos futuros de predial, le voy a dar un descuento bien importante y con esa plata yo voy a financiar parte de mi línea. Así funciona el modelo americano y funciona muy bien. Eso se llaman esos impuestos. Ya se me olvidó el nombre, pero es relativamente común. El otro modelo es un modelo que han aplicado recientemente en Brasil y consiste en lo siguiente. Si yo quisiera una licencia para remodelar mi casa, me vale X. Yo tengo una casa aquí de 2 pisos, pero tengo el incentivo a verticalizar mi construcción ahí. Entonces el Estado a nivel local me dice, listo, vamos a hacer una cosa, voy a abrir una subasta a ver quién me paga más por la licencia por construir metro cúbico, ya no metro cuadrado sino metro cúbico, ¿listo? Entonces el Estado emite unos títulos y esos títulos se subastan y se negocian en el mercado secundario y quien quiere construir acá tiene que comprar más títulos para entregárselos al distrito, digamos, y eso es lo que se subasta. Entonces, en Brasil, por ejemplo, en Sao Paulo, hicieron una parte de una línea de metro así. Emitieron unos títulos que se llaman los CEPACs, que son transables en bolsa, y el que diera más CEPACs se pone en el mercado, y el que comprara más CEPACs y diera más CEPACs al estado de Sao Paulo, era el que se ganaba la licencia para construir en cierto punto. ¿Sí ven? Entonces eso genera una puja entre grandes constructores y grandes financiadores por desarrollar comercialmente esto. Y es buenísimo, es un gana-gana, porque como yo sé que por acá va a pasar un montón de gente diariamente, entonces
en esta área comercial yo voy a tener un tráfico muy grande. Y ese tráfico muy grande va a generar un crecimiento muy fuerte de los negocios de ese comercio. Eso no es ciencia ficción. Eso ha pasado así en muchas partes del mundo. O sea, hay muchos ejemplos que lo muestran. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar tanto por esa licencia de construcción. Y yo hago un edificio de 10, 20, 30, 40, 50 pisos hasta donde me alcance el pulmón. Y el Estado me permite construir contra esa contraprestación, digamos, de esa subasta de licencias inmobiliarias. Nosotros hicimos un cálculo de cuánto podía recoger la ciudad de Bogotá, el distrito, en operaciones de este tipo. En mayor impuesto predial, ¿cierto? En concesiones comerciales dentro de las estaciones, que esa es la otra, ¿sí? Fíjense que las estaciones de Transmilenio tienen un gran menos, y es que no aprovechan el espacio dentro de ellas, o no fueron diseñadas en un espacio más grande para aprovechar temas comerciales, ¿cierto? En todas las estaciones de metro del mundo hay puestos de revistas, puestos de comida, en las de Asia hay estas conexiones a los grandes centros comerciales, a las grandes superficies, supermercados, etc. Y estas concesiones comerciales ponen un montón de plata en flujos de caja. Uno lo que hace en estas estaciones, aún siendo subterráneas, es subastar esos espacios comerciales, ¿cierto? Entonces uno le subasta a Juan Valdés y a OMA un espacio ahí, le subasta a Subway, entre Subway o el Corral o cualquier cosa de comidas rápidas, otro espacio, y así va llenando espacios en los que la gente para a gastarse una plata en comida, en revistas, en periódicos, en lo que sea. Esa es otra fuente de ingreso. Y redireccionamiento de accesos para grandes superficies, universidades, etcétera. Esa es la otra plata. Llegamos a la conclusión de que más o menos en valor presente, eso aproximadamente llegaba a 660.000 millones de pesos. O sea, unos 300 millones de dólares de ingresos por ese concepto. Si a eso le pone uno adicionalmente un ingreso por publicidad y un ingreso por impacto ambiental, hay títulos que se negocian en el mundo por disminución de impacto ambiental, es como una transferencia de países ricos a países pobres por disminución de emisión de gases a la atmósfera. Eso salió del protocolo de Kioto, no sé si ustedes se acuerdan de eso, y se refrendó en Copenhague hace unos 3 años. Eso le puede pagar a uno fácilmente el 30 o el 40% del costo de una línea. Entonces estamos hablando de que si el tramo oriental de la línea de metro cuesta 2.000 millones de dólares, yo podría pagarle 800 millones de dólares vía esos recursos. De esos 2.000 millones de dólares, más o menos el 30% son trenes, es el costo de los trenes. Si yo concesiono los trenes en un esquema de alianza público-privada, hay esquemas de esos en Madrid, en Sao Paulo, en Río, hay operaciones de esas, creo que en Asia hay un par de operaciones de esas también. Entonces le quito ese costo también a la ciudad, porque ese 30% lo pone un privado, y ese privado recupera su inversión del billetaje que genera el tráfico en la línea, de los tiquetes de metro que se venden, ¿cierto? En 40 años. Esas son concesiones de muy largo plazo. Entonces, si yo le quito 30 o 40% de costo vía explotación inmobiliaria, otro 30% vía concesión de los trenes, me queda 30% para financiar. Entonces, lo que nosotros decíamos era, esto se puede hacer por una plata significativamente menor a la que tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que hay que ser muy juiciosos y muy creativos y mirar mucho lo que se hace afuera, porque nosotros en Colombia estamos acostumbrados a pagar con plata pública infraestructuras de estas de transporte, como se hizo en Transmilenio. Adivinen cuánto cobró Bogotá por la valorización que
generó Transmilenio en el Portal del Norte, o en el Portal de la 80, o en el Portal del Tunal? Adivinen. Cero. Claro, hoy en día cobra un impuesto predial más alto en esas zonas, pero el salto dramático se lo quedó un privado. Hay evidencia anecdótica que muestra que en algunos puntos, por ejemplo en el Portal de la 80, la apreciación de la tierra fue del 1000%. El 1000%. El 1000%. Eso es una salvajada. Eso es una transferencia de pobres a ricos que es inaceptable. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pues es inaceptable. A mí me da rabia cuando yo oigo que el lote de alguien se valorizó al 1000% y el Estado no cogió nada. No cogió nada de ese salto. Y el Estado se gastó 40, creo que va más o menos en 30 millones de dólares el promedio de costo de kilómetro lineal de Transmilenio construido. O sea, Bogotá tiene hoy en día un poquito más de 100 kilómetros de troncales de Transmilenio. En promedio han salido a unos 30 millones de dólares la troncal. O sea que nos hemos gastado 3.000 millones de dólares en sistema Transmilenio. El Estado ha cobrado cero de eso a los particulares que se beneficiaron de mayor apreciación del suelo en predios aledaños. Entonces eso es inaceptable. Entonces esto es un cambio de modelo y obviamente es un cambio de modelo que a muchos no les gusta. Porque, claro, a uno no le gusta pagar impuestos. Ustedes lo han visto en micro. En micro a uno no le gusta trabajar, uno prefiere el ocio, y eso se ve en las funciones de utilidad, y a uno no le gustan los impuestos. Obvio, porque le quitaron una parte de su platica, de su asignación inicial. Esto es igual. Obviamente cuando yo le digo a los grandes tenedores de tierra en Bogotá que les voy a quitar una parte de la apreciación que va a generar pasarles una línea de metro por el lado, dicen, no, tenga corazón, doctor. Estos señores que tienen lotes, por ejemplo esos lotes grandísimos de la 26, que uno ve por ahí todavía, eso vale una burrada, y vale una burrada más en valor presente. Piensa en el impacto que tiene Transmilenio o que tiene una línea de metro. Es igual, la única diferencia es que Transmilenio tiene una capacidad de carga un poquito menor un tercio de la capacidad de carga de un metro, pero en esencia es lo mismo, o sea, concentran tráfico por un corredor y generan valorización de la tierra. Entonces, obviamente esto tiene una potencia enorme. Listo. Entonces, llegamos a la parte de estructuración. Entonces ya todo el mundo convencido, el presidente sale y firma un COMPES, todos los presidentes quieren firmar COMPES, porque eso es un documento de política pública y además es como una cosa que sale en las noticias. Entonces el presidente se comprometió a ponerle a Bogotá una plata para hacer el metro. Entonces, ese COMPES dice lo siguiente, dice, voy a ponerle 300.000 millones de pesos en vigencias futuras anuales a Bogotá para hacer el metro. Desde 2016 a 2032. Entonces el presidente dice, eso fue el presidente Uribe, listo, firmo, 2010, voy a ponerle a Bogotá 300.000 millones de pesos de vigencias futuras del 16 al 32. La ley de metros, Colombia no tiene metros, pero tiene ley de metros. Eso es muy interesante. Hay una ley de metros que salió en 1996. Entonces la ley de metros, así se llama, ley de metros, 1996. Entonces la ley de metros dice que el gobierno nacional puede poner desde un 40 y hasta un 70% del costo de la infraestructura de transporte masivo. Entonces Bogotá tiene que poner el otro 30%. ¿Listo? Entonces Bogotá dice, perfecto, yo Bogotá voy a poner sobretasa a la gasolina del 2016 al 2032. Entonces voy a coger el 50% de mi recaudo de sobretasa a la gasolina y lo voy a poner en este flujo. Entonces
por aquí viene la plata de Bogotá. Vamos a hacer una cosa para que sea más realista. Fíjense que estoy pintando una línea que varía, ¿cierto? Este flujito de caja fluctúa porque depende de la demanda de gasolina de la gente. Entonces, presumiblemente debería ser creciente, pero pues con algunas fluctuaciones, efectos de ciclo económico y cosas esas, por el mismo efecto que tiene la mala movilidad. Cuando la gente se mete en su carro y se demora 2 horas en su carro para moverse un par de kilómetros o 3 o 4 kilómetros, la gente dice, uy no, voy a dejarlo parqueado y voy a irme en bicicleta, voy a ir caminando, voy a coger un bus, o voy a coger un metro. Entonces, esa demanda de gasolina es posible que se afecte por ese motivo también. ¿Listo? Entonces ya tengo mi flujo de caja de entrada. ¿Sí? Y yo ya sé que yo puedo generar a través del tiempo unas rentas por ingresos inmobiliarios, por ingresos de espacios comerciales, por etcétera, que esa es otra plática que se viene aquí. ¿Listo? Entonces esto es vigencias futuras del presupuesto nacional. Esto es sobretasa a la gasolina. Estos son ingresos inmobiliarios. O de publicidad. O de comercio. ¿Listo? Entonces voy construyendo los flujos de caja del proyecto como si fuera una cebollita. Entonces cada capa de la cebolla es una línea de ingresos más. ¿Sí? Yo le puedo poner aquí una más chiquita que es ingresos por protocolo ese de Copenhague. Eso es muy chiquito, pero esto es Copenhague. ¿Cómo se escribe Copenhague? Copenhague, sí. ¿Listo? Y monto todos mis flujitos de caja, uno encima de otro, hasta que llego a mi flujo de caja esperado del proyecto. Ese es mi flujo de caja de entrada. ¿Listo? Y yo sé, porque esto es un problema de ingeniería, que a mí hacer la línea de metro la puedo hacer en, bueno, nada más. Pero digamos que un primer tramo debería estar listo en unos 5 o 6 años, ¿cierto? Y que me cuesta esta plata anualmente. Esto es tuneladora para hacer el hueco, estaciones, arquitectura, estaciones, terminados, acabados, señalización, energización de los trenes, etcétera. Y ahí termino. Pum. Estructurar financieramente un proyecto implica calcular que esta plata es suficiente para pagar. Tal vez me quedó mal el orden de magnitud, va a ser como más grande, ¿sí o no?
pues para que más o menos visualmente se entienda. ¿Listo? Entonces yo tengo un gasto grandísimo acá, 2.000 millones de dólares, que voy a financiar contra un flujo de caja esperado de un número X de años futuro, que son estos, pero adicionalmente tengo que pagar la operación, que son estas flechitas para abajo. ¿Sí? Es decir, yo no solamente tengo que financiar la construcción, a esto le denominamos CAPEX, Capital Expenditure, por sus palabras en inglés, sino que tengo que financiar el costo de operación de la línea, OPEX. Entonces yo tengo los estructuradores financieros, los bancos de inversión que se dedican a hacer estas cosas, lo que demuestran es que esta vaina en valor presente, bajo escenarios alternativos y estresados de inflación, empleo, salario mínimo, costo de insumos, costo de la energía, un montón de variables se meten, que esta cosa en valor presente es capaz de calzar financieramente el CAPEX y el OPEX. En eso consiste una estructuración financiera. Este es un problema micro, total. Esto es un problema micro. Esto es un problema que se parece al problema de una firma, se parece mucho al problema de una firma que tiene unos ingresos futuros y que tiene unos costos. Entonces la firma tiene que ser rentable en valor presente, entonces estima sus ingresos, estima sus costos y tiene que generar una utilidad en valor presente suficiente para pagar esos costos, unos ingresos suficientes para pagar esos costos y para generar una utilidad para sus accionistas, ¿cierto? ¿Quiénes son esos accionistas? ¿Quiénes son esos accionistas? Los que invierten en el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes invierten en un proyecto de estos? ¿Quién se les ocurre? ¿Quién puede estar interesado en invertir en un proyecto de estos? ¿Cómo? Pues ese es un punto interesante. Los países que tienen firmas que producen trenes, que son muy poquitos, son España produce trenes, Canadá produce trenes, Francia produce trenes, Alemania produce trenes, Corea produce trenes, Japón produce trenes. Ahí están. Brasil aparece como productor de trenes, pero realmente no es productor de trenes. Es que los franceses tienen una planta muy grande de producción de trenes en Brasil. Estados Unidos, curiosamente, no produce trenes. Es curioso. Porque Estados Unidos normalmente... Esa es una buena pregunta. Yo tengo una teoría y es que, fíjense que en Estados Unidos no hay mucho desarrollo de redes de metro, salvo en Nueva York, Chicago, Boston. No, ciudades como Miami tienen un par de líneas de metro nomás. O sea, y por eso son ciudades muy horizontales, muy dispersas. Hay una historia que dice que Goodyear, que dio su nombre al tema de las llantas, fue muy fuerte, hizo un lobby muy fuerte para que no se permitiera el desarrollo de sistemas férreos, sino de sistemas movidos, digamos, sino sistemas carreteros para poder generar demanda para sus llantas. Y eso es un accidente histórico. Hizo mucho lobby y por eso no hay tanto. Entonces, cuando uno mira estudios internacionales de urbanismo, el modelo que no quiere uno seguir es el modelo americano. Ese modelo tiende
a ser muy destructivo de valor en términos de calidad de vida de las personas, porque la gente tiene que hacer commutes muy largos en carro y eso contamina, las ciudades son dispersas, bueno, eso ahí tiene un montón de, digamos, para un urbanista eso es el modelo que uno quiere. Uno quiere el modelo de las ciudades europeas que son más verticales, más densas, que tienen obviamente sistemas de transporte masivo mucho más robustos, mucho más nutridos, mucho más sofisticados. Pero el punto va a lo siguiente, los países productores de trenes son países que si bien no invierten en infraestructuras de estas necesariamente, lo que sí hacen es que ofrecen financiación para la porción de los trenes de las infraestructuras. Entonces tienen unos créditos blandos de muy largo plazo para que la gente le compre a sus firmas, que además eso genera un montón de empleo allá. ¿Sí? Entonces si yo soy Francia y Alstom, los señores de Alstom acaban de vender su operación, se la vendieron a Siemens, que son alemanes. Entonces, si Siemens, por ejemplo, quiere fomentar la compra de trenes por parte de ciudades como Bogotá, que están presumiblemente en un plan de desarrollo de una infraestructura de metro, pues tienen que facilitar la financiación de esos equipos y entonces ofrecen unas líneas blandas se llaman ECAs, Export Credit Agencies, y esas ECAs normalmente ofrecen ese tipo de financiación. ¿Quién es más claro que quiere invertir en un proyecto de estos? ¿Quién quiere hacerse como inversionista a un flujo de caja de estos de largo plazo? Ahora Basilea III les castigó muchísimo eso, pero eventualmente un banco. ¿Qué otro del sistema financiero? ¿Ah? ¿No se les ocurre? Ustedes están muy jóvenes, ustedes todavía no ahorran para la pensión, pero los fondos de pensiones son inversionistas muy interesados en flujos de caja estos, siempre y cuando alguien absorba el riesgo de construcción, porque lo que no quiere el fondo de pensiones es tener que invertir digamos, en la etapa de construcción porque le asusta. Entonces típicamente lo que pasa es que un banco invierte en esta etapa de construcción, ¿cierto? Los grandes bancos en el mundo lo hacen y luego venden el proyecto a una AFP que se queda con este flujo de caja futuro. Si fuera una carretera, ese flujo de caja serían los peajes, lo que se recoge por explotación comercial alrededor de la carretera, bombas de gasolina, etcétera, y eso es a lo que se hacen, ¿sí? Entonces, el riesgo para ellos, entonces fíjense, el riesgo para un inversionista que invierte en esto, un fondo de pensiones, en este tramo de vigencias futuras de la nación, pues no hay riesgo, ¿cierto? Que eso es riesgo nación, la nación va a pagar eso. En este tramo de la sobretasa de la gasolina hay un riesgo de demanda de tráfico, pero eso es estimable de manera relativamente fácil. En esto también hay un riesgo de demanda de esos ingresos inmobiliarios por publicidad y demás. Entonces lo que están en esencia es comprando un flujo de caja que tiene un riesgo de demanda. Y hay gente que se especializa en estimar ese riesgo de demanda y decirle asesorar al fondo de pensiones para decirle esto es una inversión rentable o no. Ese flujo de caja es el flujo de caja que está subyacente dentro de una titularización. ¿Sí? Entonces una titularización es una figura financiera que coge ese flujo de caja y lo reparte entre un número de inversionistas, un número plural de inversionistas. Con una titularización se financió Transmilenio en las fases 2 y 3. ¿Qué hicieron en ese momento? Muy sencillo, pusieron dos de caja, vigencias futuras de la nación y sobretasa la gasolina del distrito. Lo empaquetaron, lo metieron en un patrimonio autónomo y emitieron unos títulos. Y esos títulos fueron comprados por inversionistas en Colombia. Bancos, fondos de inversión, fiduciarias, comisionistas, fondos de pensiones, etc. ¿Y a qué se hizo acreedor cada uno? A una partecita de ese flujo de caja. Entonces, piensen en el esquema de titularización más sencillo que existe, que es un pass-through.
Un pass-through es una titularización en donde yo cojo el flujo de caja y si tengo 100 inversionistas y todos invirtieron igual en mi proyecto, le reparto a cada uno de ellos un centésimo del flujo de caja. ¿Sí? Lo reparto a prorrata de su participación. Entonces, me entra este flujo de caja, lo reparto en 100, se los entrego. Me entra este flujo de caja, lo reparto en 100, me los entrego. Eso es lo que da la titularidad de esta titularización para un inversionista. Entonces, los inversionistas pusieron ya la plata para construir esas troncales y una vez empezó a entrar la plata de la vigencia futura de la nación y la sobretasa gasolina del distrito, se empiezan a pagar los inversionistas. Dicho de otra manera, lo que hicieron esos inversionistas es descontar este flujo de caja. Pero fíjense lo interesante, esto es un problema micro sencillo. Esto es un problema de una firma. La firma tiene un proyecto. La firma es viable en la medida en que construye un proyecto. Pero para construir ese proyecto necesita una plata. Entonces la firma estructura financieramente ese proyecto para que un inversionista le dé esa plata para construir lo que a la postre va a generar los flujos de caja que le van a pagar al inversionista y luego reparte entre los inversionistas ese flujo de caja. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Noto así como duda. Díganme si no entiendo. Porque esto se ve muy sencillo, pero no lo es tanto. Tiene su complejidad. Entonces, volviendo a esto, lo que dijo ese COMPES es, bueno, vamos a hacer una línea de metro en el borde oriental, ¿cierto? Vamos a ampliar y hacer unas mejoras en el sistema Transmilenio. El sistema Transmilenio está colapsado, entonces tenemos que ampliar algunas estaciones. El problema no es de buses, la gente con frecuencia piensa que es que a Transmilenio le hace falta más buses. Lo contrario, se requieren menos buses. Cuando uno mira lo que pasa en las estaciones en hora pico es que llega el bus, se abre la puerta y hay un muro de gente esperando y hay un muro de gente para salir, entonces pues mientras uno sale, entonces eso hace el sistema muy lento. Entonces lo que hay que hacer es ampliar las estaciones de Transmilenio, ponerles más torniquetes para que haya mejores accesos. En hora pico uno ve las filas de gente así que incluso se montan por encima del puente y van hasta el otro lado. Entonces eso es un problema de ingeniería. Yo no soy ingeniero, yo soy economista, pero pues los ingenieros me lo explicaban y me dijeron, eso es facilísimo, esto es un problema de poner más torniquetes. Lo que pasa es que como esas estaciones son tan flaquitas, la configuración del sistema Transmilenio no permite competir con un metro. Peñalosa dijo hasta la saciedad y hasta el cansancio que era mejor construir Transmilenio porque hacía lo mismo que un metro y era más barato. Mentira, eso es una mentira flagrante. Esa es una mentira muy, muy delicada para una ciudad que tiene estos problemas y donde la gente sufre tanto. Eso es una gran mentira. El sistema de Transmilenio no carga ni una tercera parte de lo que puede cargar una línea de metro. Y uno lo ve. La línea más cargada de metro del mundo es una línea en Sao Paulo que carga 1 millón de pasajeros al día. Una línea de metro en Bogotá como estas podría cargar unos 800.000 pasajeros día, más o menos. El sistema Transmilenio en sus 100 kilómetros de troncales transporta 1.600.000 pasajeros al día. Fíjense la dimensión de potencia. El metro en 20 kilómetros transportaría un poco más de la mitad de lo que transporta Transmilenio en 100 kilómetros de troncal. Obviamente porque es una infraestructura muy robusta, porque va por debajo de la tierra, porque tiene otras capacidades, otras características. Y eso no es ni malo ni bueno. Yo no soy un enemigo de Transmilenio. Transmilenio es una maravilla de sistema de transporte masivo para corredores de tráfico medio. Sí, eso es como la discusión de los aviones. Alguien le pregunta a un piloto, ¿qué es mejor? ¿Un Fokker 50 o un Airbus 320? Entonces el piloto inmediatamente responde, pues depende. Si usted quiere ir a Armenia, usted no se va en un Airbus 320, usted se va en un Fokker 50. Pero si usted se va a Madrid, usted no se va en un Fokker 50, usted se va en un Airbus 320. Pues no es ni malo ni bueno, no es que uno sea mejor que el otro, es que un avión es perfecto para tramos cortos y el otro es perfecto para tramos largos. ¿Sí? Aquí es igual, si yo tengo un corredor por el cual hay demandas
como las que hay en el borde oriental, necesito 1 metro. Pero si yo veo si yo quisiera hacer una troncal por la calle 19, que tiene una demanda importante, pero no es una demanda tipo metro, pues no me voy a gastar ahí una plata, o sea, no me voy a gastar 100 millones de dólares el kilómetro, que es lo que vale 1 metro. Me gasto 20 o 30 millones de dólares, que es lo que me cuesta una infraestructura de Transmilenio. Todo tiene, digamos, su dimensión. Entonces, el COMPES también preveía unas ampliaciones y mejoras al sistema de metro, la construcción de un tren de cercanías del occidente. El tren de cercanías del occidente es otro problema micro bien interesante. Sí, miren ustedes lo que pasa aquí, es que tengo aquí cortado, pero cuando uno mira Bogotá, este es el río Bogotá, ¿cierto? Ese es el límite de Bogotá con la sabana, por el occidente. Cuando uno mira el desarrollo, cuando uno mira fotos satelitales de lo que ha sido el desarrollo de la sabana en el occidente, es terrible. Es como un estornudo. No hay ningún eje estructurante, no hay ninguna organización. Entonces, obviamente, proveer de servicios públicos a esas poblaciones de la sabana en esas zonas es muy costoso, proveer de transporte público todavía más. Entonces, eso se volvió un problema incluso ambiental. Entonces, ¿cuál era la propuesta o cuál es la propuesta del tren de cercanías? ¿Hay alguien inteligente en algún momento? Un tren de cercanías por el occidente genera un eje estructurante de desarrollo hacia el occidente. Entonces, ese tren de cercanías debía pasar por Faca, Mosquera, ¿cómo? Toda esa zona, digamos, que se vuelve una zona de un desarrollo importante de industria, de vivienda y tal, y se empieza a reorganizar el transporte. Lo mismo por el norte, igualito, debería haber un tren de cercanías por el norte que tenga 2 ramales. Un ramal que vaya, digamos, por la autopista norte hasta donde llegue Marta, Tunja, o sea, y un ramal que vaya por la otra zona de influencia de la sabana, que es Zipaquirá, Nemocón, ¿sí? Con la misma filosofía. Estas ciudades se están volviendo ciudades región, y en esas ciudades región eso ocurre. Si ustedes miran, por ejemplo, Miami, Fort Lauderdale queda a unas 60, 70 millas de Miami. Y uno va de Miami a Fort Lauderdale en carro en 50 minutos. ¿Sí o no? A 70 millas queda Girardot. ¿Cuánto nos demoramos de ir de Bogotá a Girardot? En carro. 4 horas. 3 horas y media, 4. Depende del tráfico. Si es puente, 6. Es la misma distancia. Es exactamente la misma distancia. Pero nos gastamos 5 veces más o 4 veces más. Porque claro, la autopista que lleva de Miami a Fort Lauderdale tiene 5 carriles y la nuestra es doble calzada por parches. Pues no, porque está ahí como medio en construcción. Entonces, ¿y aquí qué pasó? Entonces, ¿qué pasó aquí? No, es que todavía no han negociado el lote, no sé quién que no quiere vender. Es como que uno dice, ¿por qué no compran los lotes primero? Y cuando ya los tenían comprados, le dicen al constructor, hágalo. Cuando uno descarga esa responsabilidad en el constructor y el constructor se demora 5 o 10, esa concesión lleva 12 años construyéndose. 12 años lleva construyendo. Supuestamente se debía construir en 2 o 3. Lleva 12 años. Obviamente genera unos sobrecostos, eso ahí hay corrupción, hay de todo. Eso hay de todo lo malo que uno se imagine ahí en esa concesión. Evidentemente es un problema de planeación del Estado muy grave. Esto es todavía más complejo. Lo que pasa es que, digamos que la planeación es, bueno, esto es el tema de la... estas son las platas en valor presente.
la sobretasa de la gasolina son 3.35 billones de pesos en valor presente, o sea, estas flechitas, ¿cierto? El aporte de la nación son 5 billones de pesos, son estas otras flechitas, ahí van 8, la línea costaba 4, más financiación por ahí unos 8, o sea, nos sobraba plata. Entonces, claro, los políticos que son muy hábiles decían, no, es que Bogotá no tiene plata para hacer un metro, sobra. Bogotá tiene plata para hacer 2 líneas de metro sin problema, pero Bogotá es una ciudad muy rica. Bogotá tiene un nivel de endeudamiento bajísimo, bajísimo. A Bogotá le caben 5 billones de pesos de endeudamiento para estar 4 billones de pesos de endeudamiento sin problema. Entonces, si uno le pone a esto 4 y 5, 9 y 3, póngale que sean 13, 14 billones de pesos, con eso hacemos sin problema 2 líneas de metro, sin problema. Y no estoy metiendo plata de desarrollo inmobiliario ni nada de esas cosas, solamente con aportes públicos. Claro, cuando uno mete toda esa plata en la bolsa y genera un revolving fund para financiar toda esa infraestructura, uno puede hacer 2 líneas de metro, 4 o 5 troncales más de Transmilenio, unos cables como los que ha hecho Medellín en el suroccidente, en el nororiente, en todas esas zonas, digamos, que son zonas que eran de invasión, pero se han ido formalizando, y eso tiene una potencia de desarrollo impresionante. Ustedes no se imaginan lo que ha hecho el Metro de Medellín. Uno va a Metro de Medellín y uno ve lo que pasó en el corredor del cable, y ve cómo la ciudad se volvió segura, empezó a haber negocios, restaurantes, a 40 o 50 metros del cable, de uno de los cables de Medellín, están construyendo unos edificios de 10 pisos. Imagínense, una zona donde uno veía solamente unas casitas súper pobres, con techo de zinc, con llantas y ladrillos encima para que no se los vuele el viento, de pronto empiezan a construir vivienda de interés social, edificios, bloques de edificios. Eso, la potencia de eso, era lo que yo les decía, la potencia de una infraestructura de esas es verticalizar la ciudad y volverla mucho más bonita, mucho más amable. Entonces, uno podría hacer un plan muy agresivo en Bogotá para 10 años, para desatrasar nuestro problema de transporte, y la plata está. Lo que falta es la voluntad política, porque aquí, pues, obviamente, eso sí, nos estamos destituyendo, restituyendo, pues, bueno, esto es un poco lo que uno hace en la siguiente etapa de diseño. Esto simplemente es como informativo para ustedes. Lo que uno hace en la siguiente etapa de diseño de ingeniería. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer unos estudios de suelos muy serios para mirar cuál es la calidad del suelo debajo de la línea. Esos estudios, la línea se diseñó con base en algunos estudios de suelos que ya había, pero hay que hacer unos estudios de suelo muy juiciosos. Entonces hay que hacer cada ciertos metros unas perforaciones para tomar unas muestras de suelo que se van a analizar en unos laboratorios y tal. Eso le define a uno qué profundidad y qué dimensión debería tener el túnel, digamos, las paredes del túnel, qué tan anchas, qué tanto cemento, qué tanta varilla, pues, cosas de esas de ingeniería. Eso define también, los estudios definen también el cálculo de todas las estructuras, incluidas las estaciones, dónde deberían estar las estaciones. Se hace un estudio de redes de servicios públicos para mapearlas exactamente, porque probablemente hay que moverlas o redistribuirlas. Dónde queda la ubicación de todas las subestaciones de alta tensión para la energía del metro, el manejo de los cruces y los puentes vehiculares, el manejo de toda la parte de ingeniería civil. Luego, en la segunda etapa se desarrolla todo el amoblamiento y la dotación de la infraestructura, como son las instalaciones de iluminación, energización de los trenes, control de incendio, ventilación de las estaciones subterráneas, manejo de aguas, etcétera. Todos los temas de comunicaciones de la línea, el proyecto del patio taller, donde quedaría ubicado el patio taller, el centro de control de la línea, etcétera, y la arquitectura básica de las estaciones. Y luego
En la etapa 3 se recomienda cuál es el material rodante perfecto para esa línea. Y toda la parte, digamos, de estimación de los costos ya con más detalle, incluido el costo del material rodante. En eso es que supuestamente está esta nueva administración. Hay un consorcio de muy buen nivel que ha construido muchos kilómetros de metro subterráneo en el mundo, que está haciendo estos estudios en este momento. El problema que tiene esto es que esa consultoría vale 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Yo no sé si ustedes entienden la dimensión de lo que es una consultoría de 40 millones de dólares. Tienen el nivel de sofisticación que tiene que tener. Entonces, claro, eso lo que le van a entregar al distrito son unos acetas con una cantidad de información que es japonés avanzado. Y adivinen a quién se lo van a entregar. Al IDU. Yo quiero que ustedes me respondan si ustedes creen que el IDU está en capacidad de procesar esa información. Yo personalmente creo que no. Entonces tenemos un problema porque el consultor está haciendo una cosa muy sofisticada que en el IDU no entiende. Entonces, el distrito tendría que haber contratado desde hace mucho tiempo un acompañamiento de otro consultor que se llama un Project Manager, que le ayuda a uno a recibir esa información, a digerirla y a traducirla en directrices para lo que sería la contratación. Ese Project Manager, hay firmas internacionales especializadas en eso, son muy sofisticados también y no se dejan meter goles, ¿sí? Entonces, el señor que diseña dice, vamos a hacer esto así, y el Project Manager dice, no, eso no se puede hacer así, por esto y esto y esto. Entonces, obviamente, hay un apoyo a la administración distrital. Nadie dice que la administración distrital tenga que ser experta en diseño o en construcción de metro subterráneo. Eso no se necesita, pero sí se necesita tener un acompañamiento muy sofisticado. Entonces, vamos a ver esto en qué termina, pero luego de este diseño, con ese diseño se van a hacer unos pliegos para una licitación de construcción. Y a esa licitación de construcción se van a presentar consorcios muy grandes que tienen un civilista, o sea, un compadre que es experto en construir, más un proveedor de trenes, ¿cierto? Más un proveedor de señalización, de toda la parte electromecánica, electrónica, de la parte de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y otros equipos de apoyo para manejar temas de paisajismo, ya de arquitectura más propiamente. Van a tener un acompañamiento de temas de impacto ambiental, bueno, un montón de cosas más. Entonces es lo que debería pasar en una licitación de construcción que debería abrirse por ahí en un par de años, más o menos, 2, 3. Mire esta cifra para responder su pregunta. Bogotá lleva estudiando la construcción de un metro desde 1942. En 1942 se hizo el primer estudio de metro para Bogotá. Un alcalde de apellido Sanz de Santa María. En los últimos 30 años, Bogotá ha invertido cerca de 100 millones de dólares en estudios, solamente en estudios de metro. Entonces podría pasar lo que usted dice, que llegue alguien, línea, que diga, no, aquí lo que hay que hacer es más buses. Vamos a meter a la cárcel a todos los dueños de los carros en Bogotá porque vamos a poner buses de esos troncalizados por todas las vías. Eso podría pasar. En el 2018
Bogotá va a ser el área más grande metropolitana del mundo sin una red de metro, por el crecimiento que tiene. No hay ninguna otra área metropolitana tan grande como Bogotá que no tenga red de metro en el mundo, con la única excepción de Lagos, la capital de Nigeria, pero en Lagos ya hay un plan de metro en desarrollo. Todo el resto tiene. Entonces nos quedamos como únicos en el planeta sin una red de metro de este tamaño. Entonces, yo creo que la presión política está llegando, la presión, digamos, pública está llegando al punto de que ya los políticos probablemente se alineen alrededor de un plan de metro. Lo que pasa es que tenemos dos dificultades políticas. La primera es que la ley de metros la debíamos derogar, porque resulta que cuando uno le dice al presidente, presidente, usted tiene la obligación de poner desde el 40 y hasta el 70% del costo de la infraestructura, ese mínimo 40 friega todo el esquema político, porque si el presidente y el alcalde no son del mismo partido, o por lo menos de la misma coalición de gobierno, el presidente dice, yo ni de vainas le voy a dar el 40% del costo de la línea a Petro. ¿O ustedes se imaginan al presidente Santos diciéndole, Petro, para que tú seas presidente después de mí, te voy a regalar el 40% de lo que vale la línea de metro, porque eso es un proyecto súper popular? No pasa. Ese es el primer obstáculo político. Y el segundo obstáculo político, digamos que es no solamente de Colombia, sino de cualquier otro país del mundo, es que una construcción de un metro, entre la etapa de planeación y construcción, más o menos se toma 8 años. Entonces eso excede el periodo de gobierno de un alcalde y con frecuencia abarca 2 o 3 periodos de gobierno. Entonces eso requiere una institucionalidad para que no pase lo que usted dice, que es que llega el otro y entonces dice, no, yo ya no estoy de acuerdo, entonces se perdieran los 40 más 11, los 50 y largos millones de dólares que nos invertimos en los últimos 5 años en el metro. No, yo no quiero esa vaina, yo lo que quiero es hacer Transmilenio. Es un problema de verdad de coordinación. Cuando Petro llegó y dijo, yo voy a hacer yo voy a hacer otra línea de metro, yo le decía, mire, alcalde, ya elegí, usted está en la misma posición en la que está cualquier alcalde de cualquier ciudad del mundo que tiene metro. A cualquier alcalde en este momento, dígame cualquier nombre, el nuevo alcalde de Nueva York. El nuevo alcalde de Nueva York recibe una línea en construcción y tiene que ejecutar ese plan que hizo un alcalde anterior y tiene derecho a diseñar otra nueva línea para que el siguiente alcalde después de él la ejecute, ¿cierto? Entonces yo le decía, haga la línea de metro que le dejaron y deje usted una línea para que el próximo alcalde la ejecute, como pasa en cualquier ciudad del mundo. No quiso. Insistió en su línea SUA. Después echó para atrás. Y entonces dijo, no, sí, mejor yo no voy a hacer la línea SUA. Mejor voy a hacer la línea que me dejaron diseñada, pero solamente hasta la 137. Los que van a diseñar esta vaina le van a decir, no, 117 no, ahí no tenemos donde poner un patio taller, tiene que ir a la 170 donde hay lotes disponibles, incluso el distrito tiene lotes. Pero eso es un problema desde el punto de vista político que usted señala que podría pasar. No hay nada que impida que llegue un compadre y diga, lo único que podría impedirlo es que llegue un procurador de la oposición que diga, lo voy a hacer responsable del detrimento patrimonial para la ciudad por votar 50 millones de dólares cuando ya todo el mundo, cuando ya políticamente se ha dicho que esto va para adelante. Pero eso también tiene una discusión compleja. Pero qué aburrido hacer metros a punta de fallos del procurador, o sea, eso no debería ser así, esto debería ser como una cosa como elemental. Datos básicos, somos la única, en el 2018 vamos a ser la única área metropolitana del planeta sin red de metro, o sin un plan de metro como podría pasar en Lagos, en la capital de Nigeria. ¿Listo? ¿Está claro eso? Bueno, no, esto es una cosa que los cronogramas, pero esos cronogramas no vale la pena mirarlos ahorita.
Pero los dejaba asustados. Voten bien. Sí, la micro sirve mucho. La micro sirve mucho. Ahí hay un par de aplicaciones para ustedes para que no se sientan como que están viendo un poco de cosas ahí en el abstractas y en el espacio. Bueno.